Bien, ahora lo que vamos a analizar es las polarizaciones del diodo. Polarización directa, polarización inversa. De manera inicial habíamos comentado que esta cosita que tenemos aquí se llama barrera de potencial, zona de aislamiento o región vacía, esta que tenemos aquí. Y también dijimos que de manera natural aquí había electrones que se aglutinaban en la parte central y de este otro lado había huecos cuyo potencial se pone positivo y también se aglutinaban en la parte central. Al poner nosotros un voltaje tal que el positivo está colocado al positivo y el negativo al negativo, observamos que las polaridades, por la ley de los signos o de las cargas eléctricas, las polaridades son iguales y va a haber una repulsión. Entonces esta fuerza va a tener tendencia a repeler a esta otra y eso origina o provoca que los huecos se aglutinen más hacia el centro. Y por este otro lado, el negativo también está provocando esa misma condición en los electrones. Por tal suerte que tanto de un lado como de otro lado los estamos nosotros provocando a que se vayan más hacia el centro. Entonces, al irse hacia el centro, esta cosa que está aquí, llamada barrera de potencial, se empieza a hacer más angosta por la presión de estos componentes o partículas atómicas. Y este también tiene tendencia a hacerse más angosta. Más angosta. Tanto más voltaje subamos aquí, tanto más angosta se va a hacer la barrera de potencial o zona de aislamiento. Si nosotros en un diodo, por ejemplo, de silicio, llegamos a un nivel de 0.7 de voltios aplicado de manera directa al componente, lograremos que esta barrera de potencial se rompa. Llega un momento que se rompe. Y al romperse la barrera potencial, los electrones empezarían a circular de esa manera. Y los huecos empezarían a circular de esta otra. Entonces se provoca una circulación de corriente. O sea que hay corriente. Claro, si superamos 0.7 para silicio y 0.3 para germanio. Si nosotros logramos superar con este voltaje, este nivel, vamos a lograr romper la barrera potencial, es un elemento región vacía, y con ello provocamos una circulación de corriente, como se ve aquí. Logramos llegar a 0.7 y ¡pum!, la corriente se va al infinito. Pero si fuera un diodo de germanio, desde 0.3 ya se hubiera roto la barrera potencial. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando la polarización es inversa. Si lo polarizamos de manera inversa, ya hemos dicho que aquí en forma inicial estaban los electrones y por acá estaban los huecos. Cuando nosotros aplicamos un voltaje en donde el positivo está aplicado al negativo, entonces ahora este voltaje jala por atracción a los electrones. Entonces los electrones se van a venir para acá. En lugar de irse para allá, los electrones van a tener tendencia a venirse para acá. Y los huecos son jalados por el potencial negativo de la pila. Entonces los huecos se van a venir para acá. ¿Y qué pasa? Pues pasa que esta cosa se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Se ensancha la barrera de potencial, zona de aislamiento o región vacía. Entonces aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues que no hay circulación de corriente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos provocado que la barrera potencial se haga más grande y no haya posibilidad de que haya circulación de corriente. Esto es cuando la polarizamos de manera inversa. ¿Cuándo es eso? La polarización inversa está generada aquí. Esta es una polarización inversa. Si nosotros le metemos voltajes inversos o negativos, lo que observamos es que el diodo no conduce, no conduce, no conduce. Pero si lo polarizamos de manera directa, que es esta, la polarización directa, puede ser que conduzca si logramos vencer la barrera de potencial o zona de aislamiento. Entonces, finalmente, hay una condición que es el valor de ruptura, el voltaje de ruptura, que se conoce como VT, y que para el caso de germanio es aproximadamente 0.3 voltios y que para el caso de silicio es aproximadamente 0.7 voltios.
esas son las condiciones para la polarización directa y la polarización inversa. Así que si nosotros claramente debemos recordar que este que está aquí es como si tuviéramos el diodo así, en donde este es el cátodo, este es el ánodo, y aquí igual, cátodo, ánodo. Nótese, cátodo y ánodo. Nótese que el cátodo necesita voltaje positivo y el cátodo voltaje negativo para que conduzca. Y si le estamos aplicando el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, por eso este sí tiene posibilidades de conducir, siempre y cuando venzamos la barrera potencial, los enredamientos. Y este otro, este ocupa el negativo, este el positivo. Nótese que le estamos aplicando al que necesita positivo, le estamos aplicando el negativo, y al que necesita el negativo, le estamos aplicando el positivo. Eso se llama meterle voltaje inverso. Aquí sería menos 1 voltio, menos 2, menos 20, menos 40 voltios. En realidad, sí hay un momento en que puede ser que conduzca. Si nosotros le subimos el voltaje aquí, un voltaje, le vamos subiendo el voltaje, le vamos subiendo, esta cosa se va a ir haciendo más grande. La barrera potencial se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ya no puede más y ¡pum! Se rompe la barrera potencial. Pero se rompe porque tú creciste el voltaje de manera inversa más de lo que el diodo soporta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se rompe la barrera potencial y también se genera una circulación de corriente, pero sentido inverso, que sería más o menos así. Aquí se vendría y se vendría así. Esta cosa se llama voltaje Zener o BZE. Este se llama voltaje Zener o voltaje inverso de ruptura. Esto ocurriría si nosotros le subimos el voltaje más allá de lo que el diodo soporta o para lo cual está capacitado. Entonces no debemos de llegar a esa condición. Obviamente cuando se rompe la barrera potencial en forma inversa, pues también va a conducir, pero la conducción es en forma diferente. El diodo no se daña, simple y sencillamente cuando lo desconectamos regresa otra vez a sus condiciones normales. ¿Ok? Bien. Sin embargo, entonces, cuando vamos a la tienda nos piden dos cosas. Llegamos y le decimos, queremos un diodo rectificador. Y cuando pedimos el diodo rectificador, inmediatamente el de la tienda nos pide la corriente del diodo y el voltaje inverso de ruptura. ¿Cuándo es cuando conduce un diodo? ¿En polarización directa o en polarización inversa? Pues en polarización directa. Y cuando conduce en polarización directa, por aquí están circulando electrones, por aquí, por este canal están circulando electrones. Entonces, si yo compro un diodo cuya corriente del diodo sea de 1 ampere, cuando conduzca por aquí, pues aquí nada más van a caber 1 ampere. Pero si yo quiero que por el diodo conduzcan más de 1 ampere, se va a romper, se va a dañar. No tiene capacidad para conducir más, para lo cual fue capacitado o fue construido. Así que cuando llegas a la tienda, te dicen, ¿qué quieres? Ah, pues quiero un diodo rectificador. ¿De qué lo quieres? ¿De germanio o de silicio? Casi siempre te piden eso. El tipo, germanio o silicio. ¿De qué lo quieres? Quiero un diodo. Ah, sí, rectificador. ¿De qué? Germanio o silicio. De silicio. ¿Cuánta corriente? Pues quiero 2 amperes. ¿Y cuánto voltaje inverso de ruptura? El voltaje inverso de ruptura es este voltaje que tenemos aquí, que es cuando tú le metes un voltaje inverso y hasta cuánto soporta sin que se rompa la barrera de potencial en forma inversa. A eso significa. Entonces, si tú compras un diodo cuyo voltaje inverso de ruptura sean 50 voltios, pues cuando lo sometas a un voltaje inverso mayor a 50, pues se va a romper. Entonces, si yo lo meto a la alterna, aquí en la alterna hay 120 voltios. Si el voltaje inverso de ruptura del diodo es de 50 y yo lo meto a la alterna, pues se va a romper cuando pase por la parte negativa. Entonces no nos conviene y tienes que meter un diodo más grande. Aquí le vamos a dejar